Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Emilia, formo parte de la Comisión de la Abogacía Joven y Novel del Departamento Judicial de Zárate Campana. Bueno, creo que todos saben que estamos en el módulo número 2, que va a tratar sobre el derecho penal, la clase número 2, que va a ser sobre principios generales del derecho, y va a ser dictada por el doctor Marino Luciano, quien más adelante se va a encargar Magali Hellhorn de presentarlo. Pero antes de todas las cuestiones formales, quiero marcarles algunas cuestiones o informarles de algunas cuestiones, mejor dicho. Voy a estar enviando por el chat lo que es el enlace para el grupo de WhatsApp. No sé si estarán todos, pero para quienes no estén y estén interesados, que puedan participar de ese grupo. Voy a estar compartiéndoles también el canal de YouTube del colegio, donde van a poder encontrar todas las clases que fuimos dando, tanto desde la comisión como de jóvenes, como desde las otras comisiones del colegio. Les voy a enviar también el mail del área académica para el caso de que tengan que requerir algún tipo de material de las clases anteriores, y comentarles que el material que se va a utilizar en esta clase se va a poder visualizar en la plataforma que usaron para inscribirse. Dentro de estos días vamos a estar cargando lo que use el doctor y lo van a poder descargar de ahí. Pero si llegaron a tener algún tipo de problema con este material o con otros, van a poder escribirles al mail que les voy a estar dejando en el chat. Así que nada, bueno, por mi parte, muchas gracias, doctor. Maga, no sé si querés continuar con la presentación. Excelente. Bueno, muchas gracias, doctora Pertosi. Yo soy Magali Hellhorn. Los saludo desde la Ciudad de México. Nos doy la bienvenida a todos y a todas a este segundo encuentro para pensar ni más ni menos que los principios que regulan el derecho penal, derecho que regula justamente la pena, el sufrimiento de las personas que enfrentan la justicia penal y en qué marco debe darse este enfrentamiento y esta regulación. Hoy le damos la bienvenida a quien nos va a acompañar, que es el doctor Luciano Marino. El doctor Marino es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada, está doctorando en Derecho y Derechos Humanos por la Universidad por la UNPAS, perdón, es autor de un libro sobre la materia y fundamentalmente es juez de garantías. Hace 18 años que desarrolla esta tarea, por eso nos parecía muy importante su mirada sobre el tema y cómo podemos pensar en esta aplicación de los principios que regulan el derecho penal en la práctica, en el día a día. Así que les agradecemos a todos y a todas por conectarse. Lo voy a dejar sin más a él para que pueda comenzar su disertación. Quienes tengan preguntas o comentarios pueden ir dejándolas en el chat o en todo caso levantar la mano y hacer un intercambio entre lo que vayan queriendo sumar. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos y a todas y en especial al doctor Luciano Marino. Bueno, muchas gracias Magalí por la presentación. En primero, nada, es un placer y es un honor estar acá, digamos, tratando de conversar y dialogar con jóvenes abogados interesados en el derecho penal, lo cual ya es muy importante para mí, que soy un apasionado de esto, y aclarar, por otra parte, que la verdad que la misión que se me pidió para esto es prácticamente una misión imposible. Poder hablar de todos los principios que fundamentan el derecho penal en una clase realmente es muy difícil. Pero vamos a tratar de dar algunas directrices de cuáles son los principios que regulan el derecho penal y después vamos a tratar de entrar en algunos de estos principios en particular para justamente tratar de dar una mirada práctica a esta cuestión, sobre todo en lo que hace al principio de legalidad y cuestiones prácticas que van a ver en la jurisprudencia que les voy a transmitir. Sin mayores preámbulos, yo voy a compartir una presentación de PowerPoint. Ahora me van a confirmar si la están viendo.
Sí, antes de arrancar, una cosita que nos quedó pendiente de decirles, chicos, que no hay ningún problema con que intervengan durante lo que es la exposición, que hagan las consultas que tengan ganas y en caso de no poder activar el micrófono o la cámara, más allá de que no hay ningún tipo de problema, pueden hacer las preguntas en el chat que tanto Magalí como yo vamos a estar pendientes y transmitiendo las dudas que puedan llegar a tener. Bien. Sí, de ninguna manera me molesta, hagan todas las preguntas que consideren necesarias. Bueno, vamos a hablar entonces de los principios constitucionales que rigen el derecho penal. Y para dar un contexto a esta situación, vamos a empezar por definir para qué sirven estos principios. En realidad, los principios constitucionales que rigen el derecho penal son principios limitantes del poder punitivo. ¿Sí? Como decía Magali a la introducción, nosotros, el derecho penal enfrenta a cuestiones realmente sensibles, ¿no? Porque están en juego los bienes más preciados que puede tener una persona, y entre ellos, por supuesto, la libertad, ¿no? Que, digamos, las penas que establece el Código Penal son penas privativas de libertad, es uno de los derechos más preciados que tiene el ser humano, y el Estado, digamos, cuando digamos, se conforma como tal, visto desde una perspectiva del contrato social, ¿sí? Conserva ciertas facultades, entre ellas el poder punitivo, ¿no? La potestad que tiene de enjuiciar y castigar las personas que cometen conductas desajustadas. Ese poder punitivo tiene necesariamente que tener ciertas contenciones, ¿sí? Porque en definitiva sabemos que el Estado es un ente que es omnímodo, ¿no? O sea, tiene una capacidad, una voracidad, digamos, de poder, y este poder tiene que, de algún modo, ser limitado para que el ciudadano, que frente al Estado, digamos, es microscópico, pueda tener ciertos reaseguros de evitar intervenciones que puedan ser arbitrarias, que puedan ser violatorias de los derechos individuales. Y en eso se marcan los principios constitucionales. Todos estos principios fueron acuñados a partir de un momento histórico en el cual la concepción del Estado venía de un absolutismo monárquico, digamos, con una organización estatal donde existía un muy fuerte poder, digamos, de una clase social sobre otra, que era, digamos, la nobleza, y particularmente el rey, y que imponía su voluntad a los súbditos sin ningún tipo de control ni ningún tipo de freno. Entonces, las ideas del iluminismo, lo que fueron acuñando son, más allá digamos, del paso del absolutismo monárquico hacia, digamos, formas democráticas de ejercicio de poder, fueron acuñando también ciertos principios limitantes del poder punitivo, ¿sí? Y estos son los principios que vamos a ver someramente. Si nosotros tenemos que... Hay muchísimos principios y subprincipios, pero podemos decir que los tres principios fundamentales del derecho penal son estos tres que ven en el cuadro: el principio de legalidad, ahora vamos a ver de qué se trata; el principio de reserva o lesividad; y el principio de culpabilidad. Y como decía, digamos, cada uno de estos principios tiende a limitar el poder estatal en determinados aspectos, ¿sí? El principio de legalidad en cuanto a cómo debe ser la ley penal para poder ser, digamos, una ley penal válida, ¿sí? Por la cual puedan, digamos, los ciudadanos que la infringen saber qué es lo que están infringiendo, digamos, conocer la ilicitud de su conducta y
ciertos rasgos que tiene que tener la ley penal para poder aplicarse una penalidad. El principio de reserva o lesividad, sobre el cual ahora vamos a profundizar un poco, es como una especie de cláusula de clausura, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo funciona esta cláusula de clausura. Es decir, hay ciertas acciones en las cuales el Estado no puede entrometerse. Y solo puede entrometerse, digamos, cuando exista una afectación a un bien jurídico y que esa afectación tenga cierta entidad para darle un reproche, digamos. Y eso va a estar conjugado con el principio de legalidad, ¿no? Porque funcionan como un dúo. Y luego tenemos el principio constitucional de culpabilidad, que es el que permite relacionar el aspecto subjetivo, digamos, del ilícito con la infracción penal y, a su vez, también limitar el poder punitivo en el sentido de establecer como primera medida el derecho penal de acto, es decir, que solo un individuo puede ser, digamos, criminalizado por una conducta, ¿sí? No puede ser criminalizado por la mera cautación de un resultado, desapegado, digamos, de una conducta humana que tenga contenido voluntario. Por otra parte, el principio de culpabilidad también contempla la posibilidad, digamos, de enjuiciar a una persona y mensurar la penalidad que a esa persona le corresponde en función de la culpabilidad por el hecho, es decir, cuál es el grado de injusto que cometió y, digamos, si esa persona, digamos, tenía conocimiento de ese injusto que estaba realizando y en función de eso, del valor de acto y del valor, digamos, del resultado que pudiera generar, poder atribuirle un reproche por el obrar ilícito ajustado a el grado de conocimiento que tenía respecto de esa ilicitud. ¿Sí? Ahí entran todas las cuestiones relativas a el estadio de la culpabilidad en la teoría del delito. También sirve para limitar el poder punitivo en el sentido de, como decía, digamos, dejar de lado lo que se llama el derecho penal de autor, es decir, no penar a la persona por lo que es, sino por lo que hizo, no penar a las personas por lo que haya hecho antes, sino por lo que hizo en el caso concreto, ¿sí? Dejando de lado todas cuestiones relativas a la peligrosidad personal y cuestiones ligadas a la conducción de vida. Básicamente esos son los principios generales que rigen el derecho penal. Vamos a comenzar yendo ya a uno de estos principios por el principio de reserva, y vamos a ver cuál es la filosofía jurídica del artículo 19 de la Constitución, que es la norma, digamos, basal de este principio. Esta norma, como ustedes ya lo saben, son todos abogados, establece que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Esta enunciación tiene dos aspectos. Tiene una enunciación de principios, ¿sí? Que, como diría Ferraioli, digamos, el principio de reserva, digamos, que es el principio de lesividad, es como una genuina autorización a un derecho natural a la inmoralidad. Ese derecho natural de que tiene cada individuo a su propia inmoralidad es algo que es inalienable al sentido de persona. Y esto es lo que, digamos, la norma, en la enunciación de principios establece. Porque deja por fuera, digamos, toda conducta que pueda afectar su propia moralidad, es decir, toda conducta de autoafectación, ¿sí? Y se centra en la ofensa a el orden y la moral pública, que ahora vamos a ver si lo podemos definir adecuadamente, y digamos, al perjuicio a terceros. Esas conductas que no afectan, digamos, el orden y la moral pública, ni tienen afectación a terceros, solo quedan reservadas a Dios, a su propia conciencia del que no cree en Dios, ¿sí? Y
por supuesto, exenta, digamos, de la posibilidad de la intervención estatal. Esto es lo que, digamos, enuncia como principio el artículo 19 de la Constitución. Y la parte que es rigurosamente preceptiva de este artículo es que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Es decir, y este es ahora cuando veamos principio de legalidad van a ver que esta es la norma de clausura a la que yo me hacía referencia. Esta norma de clausura es nadie puede ser penado por algo que la ley no prescribe como delito, ni privado por algo que que la ley no establece como tal. Es decir, en definitiva, esta es la norma que clausura la posibilidad de la intervención estatal arbitraria. Este artículo 19 tiene una historia. Nuestra Constitución lo recoge de algunos antecedentes previos, particularmente de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que como ven dice que la ley no tiene derecho a prohibir más acciones que las nocivas a la sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena. Tiene una formulación bastante parecida a nuestro artículo 19. Sin embargo, hay un antecedente previo. Lo que pasa es que nuestros padres fundadores, ¿no?, abrevaron más en la idea de la Revolución Francesa, pero hay un antecedente previo en la Carta Magna de Gran Bretaña de 1215, donde ya, digamos, se establecía esta cuestión. Ya entrando al derecho público argentino, la primera aparición de esta cláusula ya aparece en el proyecto de Constitución de 1813, que es establecido por la Sociedad Patriótica y Literaria, que a su vez lo trae el artículo 157 de la Constitución de Venezuela de 1811, que a su vez, después yo les voy a contar un poco cuando hablemos del principio de legalidad esta historia, que lo trae un patriota colombiano, Nariño, quien les voy a contar luego cómo fue esa historia. Pero bueno, ya tenemos un antecedente preconstitucional en este proyecto de constitución que es posterior a la Revolución de Mayo, cuando todavía no teníamos la independencia, teníamos un proyecto de constitución donde ya establecía esta cuestión. Lo mismo se mantuvo en el Estatuto Provisional de 1815, que era el que establecía el directorio, y en la Constitución de 1819. Después tuvo dos artículos separados en la Constitución de 1826, pero con pequeños cambios fue sancionado finalmente en la Constitución de 1853, cuya parte de derechos y garantías no ha sido modificada por la Constitución actual, del 94. Y entonces tenemos una cláusula, digamos, constitucional de aquella época, que les decía, basada en las ideas de la Revolución Francesa. El texto de 1853 trajo una sustitución a la formulación original, porque la anterior establecía que las acciones privadas que no ofendan la moral y al orden público estaban exentas de la autoridad de los magistrados. Esto fue sustituido por el orden y la moral pública, porque justamente esto expresaba, digamos, una incorrección filosófica. Es imposible someter a juzgamiento de los magistrados la infracción de todas las leyes morales. Por lo tanto, es solo la ley, al decir no ofendan la moral, parecía que se refería a la moral en general, y al orden público como dos cosas separadas. Entonces se invirtió el orden de los factores y el orden y la moral terminan siendo públicas ambas, de acuerdo a la formulación de 1853. Es todo un problema establecer cuál es el orden público y qué es moral pública, ¿no? Después
vamos a ver que cuanto más paternalista sea el Estado, probablemente haya normas dirigidas a establecer bienes jurídicos, de protección a bienes jurídicos estatales por sobre los bienes jurídicos individuales, y eso depende también de la conformación del Estado. Lo que, digamos, es importante siempre establecer qué son las acciones privadas y qué son las acciones públicas. Porque en definitiva eso es lo que le va a dar el verdadero contenido a este precepto. Acciones privadas, por ende, digamos, por una cuestión clara y semántica, son todas las acciones interiores, es decir, todo lo que implica el pensamiento, todo lo que no es exteriorizado por el sujeto. ¿Sí? Pero también, porque se suele confundir esto, digamos, cuando uno habla de acción privada cree que se trata de algo que ocurre en un lugar cerrado, en un ámbito oscuro, donde no me ve nadie, y no es cierto eso, porque hay acciones públicas, hay acciones privadas que se pueden expresar en lugares públicos. ¿Sí? Porque no es justamente el lugar donde se produce la acción lo que determina que la acción sea privada o pública. ¿Sí? Una acción exterior, digamos, cualquier manifestación, digamos, de la persona, va a ser privada en la medida que, ahora vamos a ver qué cualidad tiene que tener para que la acción sea pública. El adjetivo público viene de publicus en latín, y a su vez proviene de populicus, o sea, del pueblo. Es decir, que la cualidad de una acción pública es la de pertenecer al pueblo, es decir, a una muchedumbre de personas organizadas en un orden. Con lo cual, ya nos está dando cierta definición de a qué nos referimos a una acción pública, que son las que, digamos, estarían bajo la influencia, o sea, bajo la posibilidad de intervención del Estado. La moral pública, como expresión constitucional, es la parte de la moral que regla las acciones que son referentes al orden de la comunidad, no la moral privada, es decir, la moral de cada uno, la moral y las ideas que cada uno pudiera tener, sino las que son reconocidas por la comunidad en general como de importante valor. ¿Sí? Y que a eso le dan ciertas protecciones a través de las normas. Pero, digamos, la posibilidad digamos, de dar y de establecer cuando una acción es pública, tiene más que ver con la posibilidad de afectación a terceros. ¿Sí? Que en términos de griegos, para Aristóteles, la acción justa era la que no perjudicaba a un tercero. Y para Ulpiano, en el derecho romano, el aforismo que se llama alterum non ladere, es decir, no afectar no afectar a terceros. Entonces, si nosotros tenemos que definir cuál es una acción pública, es una acción que no que se desarrolla en un lugar secreto o privado, sino que se puede desarrollar en cualquier lugar y que tiene trascendencia a terceros, que implica la posibilidad, no la afectación directa, sino la posibilidad de afectación a derechos de terceros. En términos doñarrosísticos, mi derecho llega hasta que empieza el tuyo, ¿sí? O tu derecho llega hasta que empieza el mío. Es decir, cuando hay una acción pública, cuando una conducta humana se empieza a tocar con las esferas de los derechos subjetivos de terceras personas. Y cuando esos bienes jurídicos que se afectan, esos derechos, digamos, que se transforman en bienes jurídicos, se afectan o se ponen en peligro, el derecho penal puede intervenir. Pero por el contrario, cuando no existe una afectación, digamos, o una puesta en peligro, digamos, de un bien jurídico relevante,
eso el Estado no puede entrometerse. Esa es la filosofía jurídica del artículo 19 y el principio de reserva entendido en la medida de lesividad. Ahora, nosotros cuando definimos bien jurídico, bueno, también les decía, cuanto más paternalista sea un Estado, probablemente las definiciones de bienes jurídicos sean más orientadas a la preservación del Estado, a determinados valores, porque todo tiene que ver con los valores de determinada sociedad en un tiempo determinado. O sea, para poder establecer cuáles son, digamos, los bienes jurídicos son bienes, o sea, bienes o derechos, valores que son protegidos por las normas y que tienen varios grados de protección, ¿no? Hay bienes jurídicos eh, individuales, hay bienes jurídicos superindividuales, pero el bien jurídico es un valor que determinada sociedad en determinado tiempo reconoce como algo importante, y esa importancia determina que a través de sus normas le den ciertas posibilidades de protección. Pero no todas son abarcables por el derecho penal, sino que por el carácter que tiene el derecho penal de ser la última ratio, bueno, aunque cada vez últimamente menos, el derecho penal solo debiera inmiscuirse en no la protección de todos los bienes jurídicos, sino de aquellos que son los más preciados para esa sociedad en ese tiempo determinado, y a su vez para las afectaciones o puestas en peligro que puedan ser más graves contra ese bien jurídico. Porque también existen otras ramas del derecho, a pesar de que últimamente, si uno ve cómo va evolucionando la legislación penal, nos damos cuenta que a partir de cada problema que hay, sale una norma penal tratando de ir a la palestra de ese problema, lo cual está mal, ¿no? Porque, digamos, lo que se pierde es este carácter fragmentario que tiene el derecho penal como una herramienta subsidiaria de protección de bienes jurídicos. Más allá de que en la realidad el derecho penal no funciona como protector de bienes jurídicos, porque siempre llega tarde. El derecho penal actúa cuando el hecho ilícito ya se cometió y ese ilícito afectó o puso en peligro un bien jurídico preciado, ¿no? Entonces, Sí, deberían en vez de hacer leyes que sancionen determinadas acciones, deberían de ver qué forma prevenir antes de sancionarlo. sí, Porque si no, o abarcarlas en otros órdenes jurídicos, porque digamos, el derecho penal no es el único orden jurídico que existe en un Estado. Existe el derecho civil, el derecho comercial, el derecho administrativo, sancionador, el derecho del trabajo y la seguridad social. Existen muchas mallas de contención jurídica para proteger los bienes más preciados que tiene la sociedad. El problema es que es cuando se invierte el orden de los factores. Debiera empezarse siempre por el medio menos lesivo para proteger el bien jurídico, y que la herramienta penal, que es, como decíamos al inicio, es todo el poder del Estado frente a una hormiguita que es el individuo, y tratar de solucionar esos conflictos que pongan en crisis esas interacciones sociales que les decía, ¿no? La acción pública vendría a ser esta interacción social en la cual, digamos, la conducta de un ser humano, ¿sí? Empieza a tocarse con los derechos subjetivos de otro ser humano que conviven en una misma sociedad. Entonces, la sociedad lo que debiera es tratar de esos conflictos, abordarlos desde la perspectiva no punitiva y por otras herramientas que el mismo derecho establece para, digamos, pacificar ese conflicto. Y solo debiera reservarse el derecho penal a las afectaciones de mayor intensidad y a su vez contra los bienes jurídicos de mayor importancia. Pero lo que está pasando
últimamente, y esto no es un fenómeno argentino, es un fenómeno mundial, es que se va ampliando la frontera de protección del derecho penal a bienes jurídicos que en otro tiempo no se pensaba, en algunos aspectos bien y en otros aspectos mal. Bueno, Magalí les contaba que yo tuve una maestría en Derecho Penal Económico Internacional y justamente en el Derecho Penal Económico es uno de las ramas del derecho en las cuales se ha expandido el poder punitivo estatal de una manera muy fuerte. Ahora, tal vez, por una cuestión de política criminal, no está mal, digamos, penar ciertas conductas contra el orden económico, ciertas conductas, porque en definitiva son conductas que pueden generar una innumerable cantidad de perjuicios. ¿Sí? Supongamos, una empresa multinacional operando en un país, en una extracción petrolífera, contamina un cauce natural de agua, ¿sí? Afectando, digamos, la potabilidad del agua de inmensas poblaciones. Por supuesto que es una afectación gravísima al derecho. Y durante mucho tiempo el derecho penal se había concentrado en los bienes jurídicos individuales. Entonces, había quedado fuera, digamos, un ataque gravísimo contra un derecho fundamental del derecho penal. Bueno, en ese caso, perfecto, está muy bien, digamos, que se hayan abordajes, por ejemplo, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que cometen ciertos delitos que causan gravísimos perjuicios, pero nuestro derecho penal siempre se venía conformando con, digamos, las conductas individuales. Ahora se amplía esa frontera y tal vez en esos casos podríamos decir que esa ampliación de fronteras ha sido buena. Buena en algún punto y en algún punto no, porque también sabemos que el derecho penal tiene una gran implicación para las personas que tienen menores posibilidades. Y tal vez quienes tienen mayores posibilidades, supongamos una empresa multinacional de gran envergadura, es muy posible que tengan muchos recursos como para evadirse de esa cuestión, ¿no? de la posibilidad de imposición de sanciones penales. Por eso también el derecho penal tiene, y esto es innegable, compartamos o no compartamos la tesis que tiene el doctor Zaffaroni al respecto, claramente el derecho penal es selectivo, su aplicación, digamos, abarca en su gran mayoría, digamos, a personas vulnerables, personas con menores recursos, y es una realidad, no lo podemos desconocer. Lo que, digamos, debiéramos es generar un derecho penal que pudiera abarcar a todos por igual, ¿no? De una manera más llana. Volviendo entonces a la concepción de los bienes jurídicos, entonces el legislador, al momento de establecer estos resguardos, elige cómo proteger esos bienes más preciados y al existir afectaciones a bienes jurídicos, se establecen estas mallas de contención, lamentablemente cada vez más, digamos, acudiendo al derecho penal. En estas épocas, cada vez que sale una norma regulando algo, siempre sale una norma penal fijando una pena para alguna conducta afectante a un bien jurídico determinado. No sé, en su momento, por ejemplo, salieron se privatizaron las jubilaciones y se instauraron las FJP, tenía su capítulo penal para las infracciones a la normativa de la FJP. Lo mismo pasaba con todas las normas penales especiales que han sido ampliadas, pero de manera kilométrica. Digamos, hay problemas con las conductas en la familia, entonces reprimimos el impedimento del contacto de menores con su progenitor no conviviente.
reprimimos el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, porque fracasan, digamos, quienes pagan alimentos no pagan, deben pagar alimentos no pagan, entonces vamos a poner un delito para que se sancionen esas conductas. Siempre terminamos, digamos, en el derecho penal. Y así, bueno, las reformas que tuvo nuestro Código Penal en los últimos 20 años han generado una catástrofe punitiva y sobre todo una gran inconsistencia en nuestro ordenamiento jurídico, donde hay, digamos, penas que quedaron sumamente desfasadas, muy altas y otras que quedaron muy bajas, entonces se ha dado una, una calamidad punitiva. Para ir redondeando, los invito en algún momento, si tienen ganas y tiempo, toda la cuestión relativa al principio de reserva, y lo van a poder ver muy, muy bien en el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el que, digamos, declaró la inconstitucionalidad de la norma del artículo 14 segundo de la ley 23.737, la tenencia de estupefacientes para fines de consumo, donde ahí se expone, digamos, en sus respectivos votos, todas las cuestiones que yo le estoy diciendo, digamos, de qué es lo que se considera acción pública, privada, con algunos matices. Y les recomiendo la lectura también, si tienen tiempo, de un artículo que es respecto del fallo Arriola, de un amigo de la casa que se llama Ariel Shapur, que se llama algo así como la difusa frontera entre lo público y privado, o algo por el estilo. Por ahí después cuando les pase el material, se los consigo y se los paso, viene el dato. Y el fallo Basterrica, que es el fallo, la evolución de la jurisprudencia de la Corte Federal con relación a la tenencia con fines de consumo de estupefacientes, tuvo vaivenes, hubo momentos represivos. Con Basterrica, el fallo Basterrica, que es muy, muy interesante de su lectura. Yo diría que los dos más interesantes para leer son Arriola y Basterrica. Ahí van a ver una buena clase de lo que es el principio constitucional de reserva y que son las acciones privadas. Pero después de Basterrica hubo un cambio de la Corte en su composición y vino el presidente Montalvo, que, digamos, dio marcha atrás, digamos, a la doctrina Basterrica, hasta que después de muchos años, 19 años después, salió el fallo Arriola, donde volvió, digamos, sobre los fundamentos de Basterrica. La discusión, no porque uno sea preconizador de consumo de drogas ni nada por el estilo, muy lejos estoy de eso, pero esta discusión entre qué es, digamos, una acción privada y qué es una acción pública está muy bien desarrollada en esta cuestión. Y también en un viejo fallo que es Ponseti y Balbín, de la Corte Federal, que también tiene fundamentos, e incluso varios de sus fragmentos están tanto en el fallo Basterrica como en el fallo Arriola. Ahora vamos a hablar del principio de legalidad. El principio de legalidad tiene una formulación latina que es el nulla pena sine lege, nulla pena sine crimine y nulla crimen sine pena legale. Es decir, que, digamos, no hay delito sin ley, no hay pena sin ley y no hay delito ni pena sin ley. Esta formulación de este principio, así como se lo conoce, lo puso de manifiesto un autor alemán, Paul Amsel von Feuerbach, lo conocen más como Feuerbach, que en el año 1830 y pico, por ahí, hizo esta formulación. Como le decía, digamos, este principio de legalidad se conjuga con el principio constitucional de reserva porque, en definitiva, el principio de legalidad establece cómo debe ser la ley penal, aquella que el principio de reserva nos decía que
digamos, nadie podía ser obligado sin que una ley pudiera restringir esa conducta, ¿no? Este principio de legalidad formal lo tenemos entonces consagrado en el texto del artículo 18 de la Constitución Nacional y 19 que recién vimos. El 18 cuando habla de nadie puede ser condenado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Así, muy someramente habla de que tiene que haber una ley anterior al hecho que se está juzgando para poder ser condenado, básicamente. Pero a través de la reforma constitucional del año 94 se han incorporado, mediante el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, que le han dado un contenido mucho más preciso a esta garantía. ¿Por qué? Porque incorpora el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en el artículo 15 tiene esta formulación, 15 primero, nadie será condenado por actos u omisiones que al momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional, a lo que agrega que tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito, que es una de las características que ahora vamos a ver que tiene el principio de legalidad, y que sin con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará con ello, ¿no? La retroactividad de la ley penal más benigna, ¿no? Misma formulación tiene el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la conocida como Pacto Internacional de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Esta cláusula del artículo 18 de la Constitución Nacional además tiene antecedente en la Constitución de Estados Unidos, de Virginia, y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que ya habíamos referido al momento de hablar del artículo 19. Y yo les decía, ahora les voy a contar un poco la historia, digamos, de estos antecedentes constitucionales que tienen los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. Y tiene una historia interesante. Esta declaración francesa de los derechos y deberes del hombre, que es digamos, la declaración emergente de la Revolución Francesa, había 100 ejemplares traducidos por Antonio Nariño, que es un prócer colombiano, y que los publicaron en Bogotá. La Inquisición, por aquella época, que estaba un poco en declive en Europa, todavía tenía una grandísima vigencia en las colonias, entre ellas, digamos, en el Virreinato del Río de la Plata y en el Virreinato de Nueva Granada, donde estaba Colombia y Venezuela. Y por ende, digamos, como era claramente, digamos, la Declaración de los Deberes y Derechos del Hombre venía en contra del status quo, que era en ese caso la monarquía absolutista, y bueno, empezaron a perseguir a Nariño queriéndolo encarcelar por la publicación. Entonces logra Nariño huir a Venezuela y reimprime la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y termina siendo fuente de la Constitución de Venezuela, que fue la primera constitución de la región. Y como les decía anteriormente, esto vino para acá a través, y se empieza a consolidar estos principios en la Constitución de 1813 de la Sociedad Patriótica. El proyecto, en realidad, de Constitución nunca terminó siendo Constitución, porque recuerden, digamos, bueno, hace unos días fue el 25 de mayo, esto fue todavía en el periodo, digamos, pre-constitucional argentino, donde todavía estábamos discutiendo si queríamos seguir siendo colonia con un gobierno patrio o no. Fue antes de la Declaración de Independencia de 1816. La Constitución de Venezuela de 1811 fue entonces una de las fuentes que inspiró a nuestra Constitución nacional, porque en definitiva todos los antecedentes preconstitucionales terminaron siendo el antecedente de la Constitución de 1853, como les decía anteriormente. Este principio de legalidad, digamos, no hay pena sin ley, ¿sí? Y
no hay crimen sin ley, o sea que no hay crimen sin ley, digamos, conlleva a ciertas consecuencias que derivan de este principio. En primero, por ahí en el orden que están ahí, no están tan bien ordenados. Yo diría que en primer lugar, digamos, establece que la ley tiene que ser escrita. Y esto tiene una razón esencial, ¿no? La ley escrita lo que hace es prohibir el derecho consuetudinario, lo cual es muy importante, porque en definitiva la Vení ley... acá, ya. Sí, ¿una pregunta? No, me parece que se le activó el micrófono a Florencia Cabrera. Ah, decía, digamos, la ley escrita tiene un significado muy, muy importante, porque en definitiva, si uno tuviera que decir qué hablamos, qué es la ley penal, digamos, bueno, como le decía, dentro de este carácter fragmentario que tiene el derecho penal y de última ratio, la ley penal, nosotros si pudiéramos graficarla, sería como un tablero de damas, ¿no? Donde hay ciertos mosaicos, algunos blancos y otros negros, ¿no? Entonces, para graficarlo, digamos, el pisar los mosaicos negros está prohibido, los blancos están permitidos, ¿sí? Con esta cláusula de clausura que establece el artículo 19. Es decir, lo que no está prohibido está permitido, según el artículo 19. Y si nosotros tenemos que graficarlo, tiene que quedarle en claro a quien actúa qué es lo que está prohibido y por qué. Bueno, pues por qué, por supuesto, pero sobre todo tiene que saber qué es lo que está prohibido. Entonces, digamos, para establecer reglas claras, la ley tiene que ser estricta, tiene que tener cierto grado de publicidad para que pueda, digamos, ser respetada por quienes, para que no pisen los mosaicos negros. Por otro lado, la ley tiene que ser estricta. ¿Qué significa esto? Que no se puede recurrir a la analogía. No, este no es un principio tan absoluto, porque sí existe una analogía prohibida que es la analogía in bonam parte, es decir, cuando se aplica la analogía en favor del imputado. Lo que no se puede es aplicar la analogía in malam parte, es decir, en contra del imputado. ¿Qué significa esto? La ley tiene que establecer con precisión, con estrictez, cuáles son las circunstancias de la conducta que va a estar reprimida. ¿Para qué? Para que no solo, digamos, para colaborar con esto que les decía, de establecer cuáles son los casilleros o las baldosas que uno no puede pisar, de esas baldosas negras que uno no puede pisar. Si nosotros no tenemos claro si esto es negro, blanco o gris, entonces es más difícil establecer cuál es la conducta prohibida y por ende ajustar la conducta humana conforme a derecho. Otra de las características, y ahora igual vamos a profundizar un poco sobre esto. Otra de las características es la provisión de retroactividad. Tiene que, también por una cuestión de establecer de antemano cuáles son las consecuencias de una conducta que se juzga, digamos, disvaliosa, que se juzga a través de la criminalización primaria, es decir, a través de la ley como disvaliosa, porque digamos, se cree que la realización de ese verbo núcleo del tipo tiene una afectación a un bien jurídico. Entonces, tenemos que, digamos, establecerlas de antemano, porque si nosotros las establecemos después, ¿de qué manera, digamos, le avisamos al ciudadano que no puede pisar la bandera, el mosaico negro? ¿Sí? Y tienen que ser cierta, es decir, que tienen que establecer con certeza cuál es la conducta prohibida y cuáles son las sanciones que le corresponderían para el caso de cometer la conducta prohibida. ¿Sí? Es decir, si nosotros le dijéramos a un ciudadano, bueno, está prohibido tal cosa, pero no le decimos cuál es la sanción,
bueno, puede verse tentado, digamos, a experimentar a ver cuál sería la sanción. Entonces, si nosotros lo establecemos de antemano, bueno, ya tiene una advertencia estatal de decir, bueno, esta conducta, esa baldosa negra, va a tener, digamos, si la pisás, tal consecuencia. Entonces, cuando uno se decide en pisar la baldosa negra, lo decide conscientemente en contra de, digamos, afectar ese bien jurídico y ergo va a ser merecedor de esa sanción. ¿Sí? Yendo, digamos, a la primera, digamos, ¿no? La provisión de analogía, lo que hace a la ley estricta, la analogía es la aplicación de una norma a supuestos que no están contemplados estrictamente en ella, pero que son similares. O sea, la analogía, ustedes lo saben, que en las otras ramas del derecho no solamente es admisible, sino que además es fomentada. En el derecho civil, en el derecho comercial, el juez no puede no fallar porque no existe una norma. Tiene que acudir a otras normas que, digamos, regulen casos semejantes, parecidos, que tengan ciertas características comunes y resolver bajo esos preceptos el caso, porque, digamos, necesita en el derecho civil hacerse justicia del caso. Bueno, eso no puede pasar en el derecho penal. En el derecho penal, si una conducta, digamos, no está prevista en la ley, ¿sí? Con determinadas circunstancias, por más que exista algo que es parecido y por más que nos pueda parecer algo deleznable, digamos, la conducta, no puede intervenir el derecho penal. El derecho penal, digamos, va a intervenir, digamos, en las conductas que el legislador selecciona, que establece ciertas circunstancias, que son los elementos del tipo penal, ¿sí? Sujeto activo, sujeto pasivo, verbo núcleo del tipo, el resultado, digamos, todas las circunstancias, digamos, los elementos permanentes y ocasionales del tipo penal, que tienen que darse exactamente en el molde. No es, bueno, vamos a analizar determinada conducta. Esa conducta entran 2 de 3 en el molde. No, no, tienen que entrar las 3 características de la conducta en las 3 características que establece la ley. Si no, no se amolda, la conducta va a ser atípica, es decir, que el Estado no va a poder, digamos, no va a tener la potestad de imponer una sanción para eso. Por eso es que, digamos, volviendo, digamos, al inicio, le decía, ¿no? Los principios son principios limitantes del poder punitivo, es decir, el poder punitivo se va a ver contenido en la medida que la conducta no encaje de manera perfecta en esos elementos del tipo penal. Y no vamos a poder aplicar en un derecho penal, digamos, democrático y liberal, una conducta a una conducta semejante, una norma penal. Lo que sí está permitido es la analogía en buena parte, donde, digamos, si hay, por ejemplo, una norma que establece, digamos, determinada ampliación de un derecho, ¿sí? Puede que, digamos, uno pueda aplicarla analógicamente para, digamos, en favor de quien está acusado, pero no en contra. Este principio de máxima taxatividad interpretativa o de prohibición de la analogía tiene prácticamente reconocimiento universal. Hay una sola excepción actual, que es en China. En China, el Tribunal Supremo puede crear, digamos, puede utilizar analógicamente algunos tipos, pero en casos muy excepcionales. Y Gran Bretaña tuvo esta posibilidad, pero en 1972 se abolió definitivamente la posibilidad de que los jueces creasen delitos con conductas análogas. Esa potestad residual, que igualmente no era aplicada nunca, estaba prevista, pero fue dejada sin efecto. Nosotros, cuando hablamos del principio de legalidad, no necesariamente tenemos que referirnos a este fenómeno que vamos a ver ahora, que son los tipos penales en blanco, o las normas penales en blanco, o normas penales incompletas, ¿no? Que son por eso decíamos, vamos a tratar de darle algún sentido práctico a esta cuestión,
Y cuando hablamos del principio de legalidad, bueno, yo les decía, el principio de reserva van a ver los efectos prácticos en los fallos de la Corte sobre la tenencia con fines de consumo. Bueno, ahora vamos a ver una serie de fallos de la Corte donde va a haber una especial mención a cuestiones de aplicación del principio de legalidad que probablemente les sirvan para el ejercicio profesional. ¿Qué son las leyes penales en blanco? Son normas que se consideran incompletas. Hay una clasificación que dicen las leyes penales en blanco que pueden ser propias o impropias, ahora vamos a ver de qué se trata, pero lo que nosotros podemos graficar sobre una ley penal en blanco es una ley, digamos, ustedes saben, por supuesto, que la ley penal solo puede emanar del Congreso de la Nación, ¿no? Por el artículo 75 y 12 de la Constitución, que, digamos, dentro de nuestra organización constitucional, que es un Estado, digamos, federal, ¿sí? Las provincias le delegan al Estado federal ciertas atribuciones. Dentro de esas atribuciones le delegan el dictado de los códigos de fondo, ¿sí? Entre ellos el Código Penal. Por eso es que el único órgano habilitado para dictar legislación penal es el Congreso de la Nación. Bueno, ¿qué pasa con estas normas? Bueno, hay una norma, un tipo penal que establece el Congreso de la Nación, ¿sí? Que está incompleto en algún aspecto, ¿sí? Le falta algo, y ese algo se completa con una segunda norma, que es lo que se llama norma de reenvío, y esa es la que completa el tipo penal, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son los problemas que genera la ley penal en blanco. La ley tiene dos partes esenciales: el presupuesto o precepto, que es la acción y todas sus circunstancias, ¿no? Lo que hace a la conducta, no solo, digamos, el verbo núcleo del tipo, sino ciertas circunstancias que lo podemos definir cuando hablamos de tipicidad como elementos permanentes o ocasionales del tipo penal, y la sanción, ¿sí? Cuando, digamos, una norma emana, digamos, del órgano constitucionalmente habilitado, es decir, del Congreso de la Nación, tiene que tener esas dos partes. Por lo menos, cuál es la acción que se digamos, va a reprimir, y cuál es la pena que va a hacer consecuencia a la realización de la conducta prohibida. ¿Mm? Si nosotros dijéramos, bueno, la norma, digamos, es emanada del Congreso de la Nación, establece cuál es la conducta prohibida, pero no establece la sanción. Eso es una norma penal en blanco. El establecimiento de la sanción tiene que estar, digamos, dado por el Congreso Federal, porque justamente de los núcleos esenciales de la prohibición, que son la acción y la sanción, tienen que estar emanados del Congreso Federal. Es decir, la norma de reenvío no puede referirse a ninguno de esos dos aspectos. Este fenómeno, digamos, de normas que se completan con otras, digamos, tiene un antecedente histórico en Alemania, en la legislación del Imperio Alemán. Imagínense, territorialmente muy amplio, con, digamos, incluso culturas muy diversas, con regulaciones distintas, y además cuando era un estado que se iba conformando, digamos, anexando pequeños estados, donde había ciertas normas. Entonces lo que hacía el Estado central era dictaba, digamos, la conducta prohibida y la sanción, y remitía a ciertas normas de cada uno de esos subestados para, digamos, completar la regulación. Hasta aquí, digamos, no era muy frecuente por estos lados, pero luego se volvió a
a ser cada vez más frecuente. ¿Por qué? Como yo les decía, con esta expansión punitiva que ha ocurrido a partir del siglo XX, digamos, y mediados a fines del siglo XX, se empezaron a reprimir cada vez más conductas y más diversas. Entonces, se ha inmiscuido el derecho penal en ámbitos en los cuales, digamos, antes no estaba, y ámbitos en los cuales requieren ciertas regulaciones muy específicas. Entonces, esto se ha llamado la administrativización del derecho penal. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. El régimen penal cambiario. ¿Sí? El régimen penal cambiario tiene normas de reenvío porque hacen referencia a resoluciones de otros poderes del Estado relativas a determinadas circunstancias que habilitan a, por ejemplo, liquidar o no liquidar divisas. Bueno, ahora, por ejemplo, había un cepo, ¿no? Sigue estando igual el cepo, pero ahora no hay cepo para los individuos, sí para las personas jurídicas. Entonces, si uno, por alguna forma, digamos, que podía, digamos, engañar al Estado y sacar más de los $200 permitidos, era una infracción a la normativa de cambio, a la cual remite la ley penal cambiaria. Por lo tanto, digamos, esa norma administrativa que regula, digamos, ese cepo, que fue por un decreto del Poder Ejecutivo, completa la norma, digamos, penal. El reenvío, el problema que tiene es cuando no es el mismo órgano que tiene la facultad constitucional legiferante el que regula la situación de reenvío. O sea, la norma de reenvío es dictada por un órgano distinto. Igual ahora vamos a ver, esto no significa que esto sea inconstitucional. Ahora vamos a ver cómo se resuelve. El reenvío entonces puede reenviarse a una norma del mismo rango, digamos, y de la misma fuente de producción, o puede reenviar a una norma emanada de una fuente de producción distinta. Y un ejemplo claro de esto, hay dos ejemplos clarísimos de esto que se aplican todos los días y nadie cuestiona la constitucionalidad, por la que ahora les voy a decir, que son la ley 23.737, que es la ley de represión de las actividades de narcocriminalidad, y la ley nacional y los tipos penales del artículo 189 bis, que reprimen la tenencia y portación de armas de fuego. En realidad, digamos, tanto, digamos, en la ley 23.737, la definición de estupefaciente, ¿sí? La ley lo que se refiere a estupefaciente, pero ¿qué es un estupefaciente? Lo establece un decreto. Lo mismo pasa con la ley, con las leyes las normas penales que regulan la aportación y tenencia de armas de fuego, la aportación ilegal y la tenencia ilegal de armas de fuego. ¿Qué es, digamos, lo que reprime? Sí, es la tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil o de un arma de fuego de guerra. Ahora, ¿quién establece que es un arma de fuego de uso civil o de guerra? Bueno, primero la Ley Nacional de Armas, la ley que es una ley emanada del Congreso de la Nación, que es del mismo rango y del mismo, digamos, del mismo órgano legiferante, pero ¿cuáles son los calibres que determinan si un arma de fuego es de guerra o de uso civil condicional? Lo determina un decreto, que es el decreto 375 del 95, perdón, 395 del 75. Ese es el que define, digamos, qué es arma de guerra y qué es arma de fuego uso civil. Entonces ahí una partecita de la ley, ¿sí?, la define el Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo tiene prohibido legislar en materia penal. Y así hay un sinnúmero. Ustedes se acordarán, hace unos años tuvimos una pandemia y se volvió de moda la aplicación del artículo 205 del Código Penal, ¿no? El 205 lo que hace es una ley de las denominadas leyes penales en blanco, porque, digamos, establece cuál es la conducta, digamos, que reprime, que es la violación de una norma tendiente, de autoridad competente tendiente a la protección ante una situación de pandemia, y establece la sanción. Pero, ¿cuáles son las normas? Las establece el Ejecutivo, ¿sí? Y en el caso, digamos, de la pandemia, la establecía el Poder Ejecutivo.
incluso por decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo clarísimo, digamos, de norma penal en blanco y, digamos, cuál es la norma, digamos, el núcleo de la prohibición, la sanción y cuál es la norma de reenvío. Bueno, los problemas que se dan de constitucionalidad, la Corte Federal, que es algo que lo comparten los superiores tribunales tanto de España como de Alemania, establecieron lo que se llama la teoría de la esencialidad. Es decir, cuando una norma penal que se complementa con una norma de reenvío es constitucionalmente válida. Y para eso podemos ver dos fallos de la Corte Federal, CIMAC SSA y Citrex SA, ahí tienen la cita de los fallos, que lo que dice básicamente este principio de esencialidad es que la norma, digamos, para ser constitucionalmente válida, la norma penal, tiene que tener dos aspectos esenciales. Debe fijar cuáles son los hechos punibles y cuál es la sanción que se establece para esos hechos punibles. El resto, digamos, de los aditamentos que pueda tener esa norma pueden ser de una norma de reenvío, y esa norma de reenvío no necesariamente tiene que emanar del Congreso de la Nación. Ahora, ¿qué pasa? Este tema plantea una cuestión muy frecuente, que es ¿qué pasa cuando cambia la ley de reenvío? Y la ley penal en blanco tiene esta razón de ser. Lo que en general se reenvía, digamos, se establece el núcleo de la prohibición, es decir, el verbo, o sea, cuál es la conducta, digamos, que se reprime y cuál es la sanción, y se reenvía a una norma, digamos, incluso emanada puede ser un decreto, para establecer alguna de las circunstancias que establece que la norma, digamos, completa, digamos, ese tipo penal. Y en general, estas normas de reenvío son de cuestiones que pueden llegar a ser variables. Por eso es que, digamos, se admite esta posibilidad de que, digamos, no se tenga que requerir el uso de una norma emanada del Congreso de la Nación con todo el trámite que conlleva, porque se tratan de cuestiones que pueden variar con el tiempo, por ejemplo, y esto es un ejemplo clarísimo. Ustedes vieron que el tema de las drogas, ¿sí? Van apareciendo todo el tiempo nuevas modalidades, sobre todo con el tema de las drogas sintéticas, van apareciendo todo el tiempo nuevos compuestos químicos que tienen efectos alucinógenos y demás. Entonces, no podría sacarse una norma del Congreso de la Nación cada vez que aparece un nuevo químico que produce efectos narcóticos en una persona. Entonces, bueno, eso es una facultad que se le reserva, digamos, que la norma, digamos, de la ley 23.737 le da la potestad al Poder Ejecutivo de determinar qué es estupefaciente. Bueno, el Ejecutivo tiene que determinar qué es estupefaciente en función de ciertos grados de razonabilidad. No podría decir que comerse un caramelo lipo es estupefaciente, ¿sí? Por una resolución fundada, un decreto, digamos, fundado, tiene que decir por qué, digamos, tal sustancia es estupefaciente, porque tiene ciertos efectos y demás. Pero eso lo va anualmente actualizando el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Justamente porque hay ciertas modalidades de delito, como por ejemplo este que le estoy dando, que es muy dinámica, digamos, el movimiento y la posibilidad de afectación de bien jurídico. Entonces, normalmente las normas que completan las leyes penales en blanco suelen tratar cuestiones que son variables, ¿sí? Y esto plantea un problema cuando, digamos, con relación a la aplicación del precepto normativo de complemento de reenvío, ¿sí? Si cambia
por ejemplo, el decreto que establece que tal droga es droga y deja de serlo, supongamos que se decide despenalizar el consumo de marihuana y se hace por decreto, sacándola, digamos, directamente, suprimiéndola de la lista de narcóticos que emana del Poder Ejecutivo. O sea, está a tiro de decreto, digamos, ¿no? Despenalizar el consumo de marihuana. Eh, ¿Qué pasa con quienes tienen, supongamos, una causa por tenencia simple de marihuana? No digo tenencia para comercio porque ya es otra cosa, porque en general todos los ordenamientos que dejan impune, digamos, la tenencia de marihuana, lo hacen para consumo personal, no lo hacen para quien lucra con eso, ¿no? Pero supongamos la tenencia simple de tus pacientes, que es el artículo 14, según primera parte de la ley 23737, que es una figura residual, que es una intermedia entre el que tiene para comercio y el que tiene para consumo. Supongamos que el Ejecutivo dice, bueno, hasta tanta cantidad se considera para consumo y queda impune, supongamos, la saca de la lista. ¿Qué pasa con los procesos que están en trámite respecto de los que ya están siendo juzgados por esa conducta? Bueno, ahora vamos a ver un poco de cómo es la evolución jurisprudencial lo que hace a la variación del precepto de reenvío en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto, les digo, es recontra común en casos de derecho penal económico, muchísimo, muchísimo, porque en términos generales hay muchísimas normas, digamos, que remiten a otras, a normas de reenvío en materia de derecho penal económico, por ejemplo, el régimen aduanero, las condiciones objetivas de punibilidad, el régimen penal cambiario, el régimen de precios máximos que ha habido en su momento, todas las leyes en general de defensa de la competencia, todas las normas que tienen de derecho penal económico, tienen normas de reenvío para completarlas porque hay particularidades que realmente son inabarcables por el Congreso de la Nación. Y vamos a ver entonces algunos precedentes de la Corte Federal de cómo ha ido evolucionando, digamos, esto y qué pasa con la aplicación retroactiva de cuando hay una variación que es más beneficiosa en la ley de reenvío. Y ahí tenemos un primer precedente, que es el frigorífico Yaguaré, de 1975. ¿Y la Corte qué dice ahí? Y escúchenlo bien, porque dice, bueno, a ver, la aplicación retroactiva de la ley resulta razonable en la medida que, de otro modo, se despojaría a priori a esas leyes de toda eficacia, pues al regular situaciones eminentemente variables, quedarían desactualizadas rápidamente por disposiciones posteriores, por lo que resultarían inocuas para proteger al bien jurídico para el que fueron sancionados. ¿Qué significa esto? En este caso aparece una ley, una norma de reenvío que es más beneficiosa para el imputado, ¿sí? ¿Y qué dice la Corte? No, esa norma no se aplica. ¿Por qué? Porque en definitiva, digamos, como es una cuestión eminentemente variable, no tendría sentido eh, la disposición original, porque si después se modifica, digamos, no disuadiría a nadie. Lo mismo pasa con las leyes temporales, ¿no? Una de las excepciones del principio de retroactividad de la ley penal más benigna es cuando la ley es excepcional o temporal, o sea, se pone para un supuesto de excepción o durante un tiempo determinado. Supongamos, se hizo el G20 acá en Argentina hace unos años. Supongamos que el Congreso de la Nación, por la magnitud del evento, dice, bueno, todo delito contra la propiedad que se cometa durante el tiempo que se va a realizar el G20 va a tener el triple de pena.
¿sí? Pretendiendo disuadir a quienes pudieran, no sé, intentar dañar vehículos o oficiales, o el que, digamos, se resistiera a la autoridad en el periodo de G20 tendrá represión con el cuádruple de pena del artículo 239. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ese hecho se comete durante ese periodo de tiempo, durante la vigencia temporal de la norma, pero se termina juzgando después. Esa norma, cuando se está juzgando, ya no está vigente. ¿Qué ley se aplica? Se aplica la ley que estaba vigente al momento del hecho, porque si no, no tendría ningún sentido hacer esa ley excepcional, porque en definitiva, cuando la vas a juzgar, siempre le vas a aplicar la ley más benigna. No, en esos casos no tiene sentido. O sea, no se aplica retroactivamente la ley más benigna. Lo mismo pasa para, les decía, las leyes temporales y las leyes excepcionales. Las leyes excepcionales, y desde ahí se agarra la Corte diciendo, mire, en estas cuestiones que son eminentemente variables, no se aplica, digamos, la ley penal más benigna. Y esto ha pasado mucho en el tema del régimen penal cambiario cuando vino la convertibilidad. Cuando vino la convertibilidad, digamos, se liberó totalmente, digamos, la adquisición de divisa extranjera. De hecho, un peso era un dólar, eh, uno iba al banco y comprabas con un peso te daban un dólar, durante un tiempo, después ya se complicó la cosa. Pero antes veníamos de restricciones cambiarias, como ocurrieron en estos días, ¿no? Entonces, y poniéndole un ejemplo de ahora, de hoy, supongamos, esto cambió hace un mes, más o menos, lo del cepo. Si alguien hubiera podido acceder, no sé, a comprar $1.000 estadounidenses, engañando, digamos, de algún modo al Estado, que le permitió, digamos, comprar esa cifra, mayor a los $200 que te permitía mensualmente, eso, digamos, es una infracción a la ley penal cambiaria. Ahora, con esta salida del cepo y que permite a las personas físicas comprar más de $200 o hasta no sé cuánto, no sé si, creo que no hay tope, no sé si pusieron tope. ¿Se va a aplicar esa norma de reenvío nueva o se va a aplicar la ley original? Bueno, para la Corte dice no. La norma de reenvío nueva, en Jaguanet dice no se va a aplicar, porque en definitiva esto es una cuestión variable y estaba dada en el contexto que se dictó la norma, era razonable y esto, digamos, aplicar una ley posterior, una norma posterior más benigna, iría en contra del sentido de la prohibición. Este fallo, Cerámica San Lorenzo, ahí tienen los datos de 1988, ¿se acuerdan de la época de Alfonsín? Bueno, todos ustedes son jóvenes abogados, o sea que ni habían nacido tal vez en la época de Alfonsín. Había graves problemas de inflación, como hasta ahora, y sigue habiéndolos. Pero en esa época, digamos, la decisión del Estado fue imponer precios máximos a determinados productos. Y habían fijado, digamos, que la violación a la fijación de ese precio máximo constituía delito. ¿Sí? Luego esas normas, ya con un poco con la estabilización de la situación inflacionaria, se derogaron. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la Corte dijo, escúchenme, no, acá no se aplica la ley penal más benigna porque la norma extrapenal, la norma de reenvío extrapenal, que completa la ley penal en blanco, es un acto eminentemente variable y variaron las circunstancias del caso, por ende, de la situación económica, por ende, digamos, no se aplica la norma, digamos, más benigna. 1994, San Cristóbal, Sociedad Mutual de Seguros Generales. En este caso, era una infracción a las tarifas mínimas que se establecían en la regulación de la Superintendencia de Seguros.
para evitar, digamos, la competencia desleal, se había establecido, digamos, una norma que establecía unas tarifas mínimas para los seguros, para evitar que las compañías más grandes pudieran matar a las más chiquitas ofreciendo tarifas mucho más bajas. Pues una forma de fomentar la competencia, ¿no? Porque lo que pasa es que, digamos, las compañías más grandes lo que pueden hacer durante un tiempo, bajar tanto las tarifas que liquidan a las otras y cuando ya son monopolio, las suben de vuelta, ¿sí? Eso es lo que pasa con las leyes, digamos, antimonopólicas. Bueno, este mercado en 1992 se desregula completamente y ya dejan de existir estas tarifas mínimas. Bueno, ¿qué dijo la Corte? Nuevamente, en estos casos, cuando la norma de reenvío administrativa cambia, no se aplica, digamos, retroactivamente. Pero en este caso la norma dice, bueno, pues en realidad lo que se modificó es un reglamento administrativo, que es variable. Luego tenemos un precedente de 1997, Argenflora, ese es el caso, que es sin la intervención del juez Petracci, y esto lo marco especialmente porque después va a haber una evolución jurisprudencial en base a un voto de Petracci, que para mi gusto, uno de los mejores jueces de la Corte Federal de la historia. Si ustedes leen los fallos de la Corte cuando Petracci fue magistrado, que no hace mucho tiempo que dejó la Corte, van a ver que son uno de los mejores fallos, sobre todo en materia penal. En este caso era una infracción al régimen penal cambiario. Hay normas que, digamos, obligan al ingreso y negociación de divisas por exportaciones en el mercado único de cambio, como ahora también las hay. En un momento se desregula completamente, en la época de Menem, digamos, en el año 91, con estas desregulaciones. Esto les digo, y ténganlo muy en cuenta porque con las desregulaciones que está habiendo con este gobierno nacional actual, esto se va a volver a litigar y muchísimo, porque hay un montón de leyes penales en blanco que tienen normas de reenvío que atendían a regulaciones de la economía, que ahora al estar desregulada, digamos, va a cambiar la norma de reenvío, ¿sí? Entonces, vean cómo fue evolucionando esto, porque hay como casos, es más, yo creería que con la composición actual de la Corte, yo no sé si dirían lo mismo que venían diciendo. Hay que ver, digamos, si tienen clientes ustedes el día de mañana, empresas y demás, es muy probable que se les planteen alguna de estas cuestiones. Y que la Corte no diga exactamente lo mismo que venía diciendo en algunos momentos. Más o menos por el perfil que tienen los magistrados actuales, ¿no? Y por cómo han votado en algunos procesos ya existentes, ¿no? En este caso, la Corte volvió a sostener que cuando hay variaciones en la norma extrapenal que complementa la ley penal en blanco, no se da lugar a la aplicación de la ley penal más benigna cuando es un asunto de naturaleza eminentemente variable. Ayerza, otro precedente que también hacía referencia al régimen penal cambiario, pero en este caso era el giro indebido de divisas al exterior por falsas declaraciones. Con la ley de convertibilidad también cambia la situación, digamos, la regulación de esa actividad en particular y reclamaban la ley de la aplicación de la norma de reenvío más benigna. ¿Qué dijo la Corte en este caso? Bueno, en este caso volvió a la interpretación de Argenflora y volvió a decir esto es una cuestión eminentemente variable, con lo cual no se aplica retroactivamente la norma de reenvío. Pero hubo una disidencia del juez Petracci, que, digamos, siembra, digamos, la semilla de
el cambio de jurisprudencia posterior que va a venir ahora, que es la causa esta Cristalux. En esta causa Cristalux, la mayoría de la Corte cambia la jurisprudencia y, digamos, remitiéndose al voto en disidencia de Petracci en la Yersa, que es este anterior, se sentó un nuevo punto de vista respecto de la aplicación de la ley penal más benigna en los complementos, cuando son complementos de la ley penal en blanco, pero que está sujeto a algunas condiciones que lo vamos a ver. ¿Cuáles son los argumentos centrales de este fallo? Por eso le decía, vieron cómo fue variando, digamos, la jurisprudencia de la Corte Federal, y estas son cuestiones que se van a volver a repetir y vamos a ver qué pasa con la composición actual de la Corte. Lo que decía, digamos, los fundamentos del fallo, digamos, que modifica la regulación de la ley penal en blanco, cuando hay modificación más benigna de la cláusula de reenvío, que en principio esto cambia porque se incorporaron a la Constitución los tratados internacionales. Antes, a pesar de la existencia del artículo 18 que hablaba de ley previa, anterior al hecho del proceso, no era tan específico, digamos, no tenía precisiones, pero cuando ustedes vieron, no sé, a ver si voy a trazar un poco las placas, cómo está formulado tanto el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos como el 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hacen referencia específica a la temporalidad de las normas. Ya no dicen solo ley previa, sino qué pasa cuando hay una ley posterior, ¿no? Y precisa, ahí lo van a ver, acá está, dice, si con posterioridad de la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará con ella. Entonces, claro, esa expresa formulación dice, che, pará, esto cambió, ¿sí? Esto cambió, entonces podemos cambiar nuestra jurisprudencia. Entonces, lo que dice es, bueno, las excepciones en principio van a ser por las leyes temporales o excepcionales de emergencia, ¿sí? Y bueno, y explica, digamos, el criterio anterior que sostenía la Corte, decir, bueno, no vamos a aplicar, no vamos a hacer la aplicación más benigna de la cláusula de reenvío, se basaba en la jurisprudencia del Superior Tribunal Federal de Alemania, cuando solo eran, digamos, modificadas las normas complementarias, pero se mantenía invariable la disposición penal. ¿Recuerdan cuando hablábamos del principio de esencialidad? O sea, si se mantenía, digamos, según el Tribunal Superior Federal de Alemania, si se mantenía, digamos, ese núcleo esencial de la provisión, es decir, las dos partes esenciales de la norma, no importaba qué pasaba con las leyes de reenvío, es decir, como si esas no fueran parte del tipo penal. Ahora dice, ojo, esa posición no puede mantenerse como criterio general, dado que no se puede hacer depender formal y arbitrariamente la cuestión en función del azar de la técnica legislativa, pues conduce a resultados injustos. Corresponde mantener la restricción a la aplicación del principio constitucional solo en los casos que la ley complementaria a la norma penal tiene el carácter de eminentemente variable y temporario. Y esto no sucede en el caso, y ahí digamos, marca la diferencia, en el caso del régimen cambiario, que regía desde el año 1964 y cambió en el 91, es decir, que no era algo eminentemente variable, o sea, no era algo que variaba todo el tiempo, varió después de muchos años, no se trataba de una cuestión eminentemente variable. O sea, lo que cambia esta jurisprudencia es decir qué es lo eminentemente variable y qué no lo es. ¿Sí? Jacobs tiene una posición respecto de esto, y lo que dice Jacobs es, la norma de reenvío, digamos, va a ser relevante y va a ser más beneficiosa en la medida que propone permitir un espacio de mayor libertad de comportamiento. No cuando, digamos, se conforma de distinto modo lo que ya estaba prohibido, lo que ya estaba permitido. Y da un ejemplo que está muy bueno, porque esto es algo que, es algo que se ve habitualmente. ¿Sí? En los
en los delitos imprudentes, ¿sí? Por ejemplo, el homicidio y las lesiones culposas, se trata de una ley penal en blanco. Como todos los delitos, los tipos penales imprudentes son tipos abiertos, ¿sí? Son tipos penales abiertos donde se establece, digamos, el núcleo de prohibición, pero, por ejemplo, en la imprudencia consistente en la violación a los reglamentos digamos, que rigen determinada actividad, ¿sí? Esa violación de esos reglamentos que constituye, digamos, la conducta digamos, culposa, digamos, ¿no? Se remite a otra norma. ¿Qué pasa cuando esa norma cambia? Bueno, es lo que dice Jacobs es, ojo, a ver, cuando esto cambia, ¿sí? Digamos, cambia en un sentido, ¿sí? Supongamos que el código de tránsito, que es el que rige la actividad de la conducción de vehículos automotores, establece hoy, por ejemplo, la prioridad de paso, ¿sí? Para quien circula por una arteria, el que tiene prioridad de paso es el que en la encrucijada viene por la derecha, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa si el código de tránsito a partir de, digamos, una evaluación posterior a ese momento de comisión del hecho, se modifica y dice, no, bueno, ahora van a tener prioridad los que vienen por la izquierda? ¿Se aplicaría la norma de reenvío? No. ¿Por qué? Porque para la determinación, digamos, del cumplimiento reglamentario, vos tenés que determinarlo al momento del cual era el reglamento estaba vigente al momento del hecho. Porque es el que en definitiva ordena la actividad riesgosa que el delito imprudente contempla. Entonces, el hecho de que cambie la prioridad de paso no va a redundar en el mayor beneficio, porque estamos hablando de un status quo diverso al cual se produjo el cambio, o sea, la variación de la norma de reenvío. Y esto, para ponerlo, por ejemplo, en términos futbolísticos, hoy es offside cuando está adelantado una rodilla y el gol se anula. Bueno, cambia la regla, digamos, que le dan el gol que me anularon en el Mundial y que me perdí ganar la Copa del Mundo. No, porque las reglas, digamos, se establecían para un momento determinado, bajo una situación determinada, y todos sabían que se tenían esa regla. ¿Sí? Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Sí, la duda que me genera justo este ejemplo que usted está dando del cambio de prioridad de paso es cuando cambia, por ejemplo, el código de tránsito. Yo me acuerdo cuando se dio el cambio del ingreso a las rotondas. O sea, ¿quién tiene prioridad de paso? Si el que ingresa a la rotonda, ¿verdad? O el que está girando en la rotonda. Cuando se produce el cambio, si todavía, digamos, eso no está socialmente em, reconocido o aceitado, usted en su caso como juez, ¿toma en cuenta esa situación frente a un posible Pasa que accidente? las actividades regladas, digamos, vos te tenés que atener a cómo estaba arreglada en ese momento, porque el hecho que alguien no lo supiera, ¿sí? Y que lo infraccionara, digamos, no permite que la víctima pudiera saber si esa persona lo sabía o no lo sabía, digamos, cuando las normas, cuando hay una actividad que rige, hay una norma que rige determinada actividad, digamos, todos nos tenemos que ajustar a cómo se configura esa actividad, ¿sí? Sobre todo en actividades riesgosas, el tránsito es una de ellas, ¿sí? Entonces, vos no podrías decir, no, lo podés tener en cuenta, ponele a los efectos de mensurar la pena. Si te dice, no, la verdad, yo no entendí bien cómo era la norma, bueno, podés imponer una pena menor, pero no podría decir que esa conducta es atípica. ¿Se entiende? Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, entonces, más o menos, con esto quise, digamos, dar un pantallazo de uno de los problemas que genera, digamos, que desde el principio de legalidad y sobre todo con la aplicación, la prohibición de retroactividad y la sucesión de leyes, se generan en la ley penal blanco. Ahora vamos a ver qué pasa en los casos de sucesión de leyes, pero no en los casos de normas de reenvío, sino en general. Porque
Y esto, bueno, hay muchísimos casos en la práctica. Hoy día se denuncian, por ejemplo, abusos sexuales cometidos hace muchísimos años. Eh, la prescripción de la acción para los delitos sexuales tuvo dos modificaciones, en el año 2011 y, si mal no me equivoco, en 2015, en la segunda, que fueron estableciendo momentos digamos, para considerar cuándo comienza a correr la prescripción, ¿sí? Y esto el día de hoy todavía genera serios problemas con respecto a la aplicación de la ley penal. Por eso es que también tiene, como decía, bueno, queríamos hablar de principios, pero ver algo de efectos prácticos. Bueno, esto tiene un efecto práctico concreto. Lo que está pasando, digamos, con el tema de los delitos sexuales es, y bueno, les digo en el departamento judicial, eh, un hecho anterior a la ley Piazza, ¿saben? La ley Piazza lo que hizo, primero, digamos, corrió el momento de la prescripción para cuando la víctima era mayor de edad. Y ahora en la ley posterior incluso agravó ese tema porque en definitiva, a partir de la denuncia, ¿sí? Entonces, digamos, hay delitos que la prescripción se empezó a correr cada vez más y se denuncian por ahí delitos que se cometieron hace 40 años y hoy los denuncian y se comienzan a investigar. Bueno, ¿qué pasa con esto? Primero, bueno, en los casos de prescripción, ya la Corte Federal dijo, y eso sí es sostenido inveteradamente, que la cuestión relativa a la prescripción es una cuestión de orden, digamos, federal, ¿sí? Y que como forma parte del Código Penal se aplica, digamos, el principio de legalidad, es decir, la irretroactividad de la ley penal más gravosa, ¿sí? Entonces no podemos aplicar a los casos anteriores a la ley Piazza y mucho menos a la ley posterior, a los casos anteriores. ¿Qué pasa, por ejemplo, a nivel departamental? Digamos, yo voy a hablar, digamos, yo considero que no puede aplicarse retroactivamente las modificaciones al Código Penal mencionadas anteriormente, porque se estaría violando el principio constitucional de legalidad y con ello la retroactividad de la norma más gravosa, ¿no? O sea, se aplicaría retroactivamente una norma más gravosa. La Fiscalía suele apelar esas decisiones, argumentando que durante la comisión de esos hechos se habían sancionado como ley, digamos, se había ratificado la Argentina las normas supralegales de la Convención Belén du Pará, digamos, la protección contra la violencia contra la mujer, y la Convención Internacional de los Derechos del Niño cuando, digamos, quien era niño, digamos, en la época de comisión de leyes, ¿no? Entonces lo que procuraba es decir, bueno, en realidad acá la mujer y el niño, digamos, tienen la obligación de sancionar ese tipo de crímenes. Es una obligación del Estado. El Estado puede incurrir en responsabilidad internacional, por lo tanto hay que sancionarlo como de lugar al imputado, aun cuando está, digamos, cuando de acuerdo a las normas del derecho penal estaban prescritas. Bueno, la Cámara Departamental resuelve habitualmente, revoca las decisiones de sobreseimiento, haciendo alusión a justamente esto, que estaban vigentes los pactos internacionales, que esos pactos internacionales tienen jerarquía constitucional, tanto la Convención de Belén du Pará, digamos, como la Convención Internacional del Derecho del Niño, y que por ende, digamos, el Estado tiene la obligación de perseguirlos y revoca los sobreseimientos, ordenando que continúen las investigaciones e incluso los juicios. Esto normalmente va al Tribunal de Casación Penal. El Tribunal de Casación Penal,
creería, yo no tengo registro de todas las salas, pero yo todos los pronunciamientos que vi del Tribunal de Casación Penal revocaron las decisiones de la Cámara y están al sobreseimiento, argumentando que la aplicación, digamos, de las correcciones a la prescripción para los casos anteriores es violatorio del principio constitucional de legalidad. Eso lo sostuvieron prácticamente, yo no puedo asegurarles que sean las 6 salas de casación, pero yo he visto pronunciamientos de casi todas. Pero a su vez fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ya en varios precedentes. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ya ha dicho, digamos, que el problema, digamos, que tiene el recurso de la Fiscalía en esos casos es que no se hace cargo de una cuestión. Así como el derecho de la mujer o del niño tienen jerarquía constitucional, el principio de legalidad también. Entonces, no se hacen cargo de digamos, por qué tendría que prevalecer un derecho constitucional por sobre el otro. Eso es lo que dice la Suprema Corte Provincial. Esto todavía, por lo menos que yo sepa, salvo que haya sido en estos últimos días, que no he visto, no ha sido resuelto todavía por la Corte Federal. Sí, la Corte Federal se ha expedido en otros casos, pero son casos de delitos de lesa humanidad, cosa que, bueno, en algunos casos la Fiscalía y el Ministerio Público en general sostiene que la Corte Interamericana va a terminar sancionando esto, pero en realidad hasta ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos no dijo que este tipo de delitos sean imprescriptibles. Sí se refirió a supuestos en los cuales hay intervención estatal, ¿sí? La Corte Interamericana dijo concretamente que hay ciertos delitos donde hubo participación del Estado, ¿sí? Que son supuestos de violencia institucional, de delitos graves cometidos por el Estado, ahí, digamos, la prescripción no corre. Pero no pasa para los delitos comunes, donde no hubo participación del Estado. La diferencia justamente es esa, ¿sí? ¿Puedo hacer Y una por- consulta sobre el criterio de sí, la Corte de Provincia? sí. Por lo que entendí, la Corte establece de que no hay que no correspondería modificar la sentencia y modificar, bueno, el sobreseimiento, porque Claro, el principio de legalidad tiene jerarquía constitucional como las otras normas que hacen referencia a los delitos exactamente. de violencia de género e integridad sexual. Sí, Ahora, no solo el principio de legalidad, porque digamos, esto tiene que ver con dos principios, uno que es ajeno a la cuestión que nosotros estábamos tratando, pero yo decía, digamos, me hice referencia específica al principio de legalidad, sí. pero también el principio de resolver el proceso en un plazo razonable, que es otra Eso, garantía. eso ni hablar, y me ha pasado de tener en la Corte Interamericana expedientes que traten sobre el plazo razonable y hace 20 años que están ahí y siguen sin resolverlo, así que no tenemos demasiado criterio, me parece. Pero mi pregunta iba a otro lado. La Suprema Corte menciona de que no se puede establecer, bueno, cuál es más importante, sí, en cuanto a jerarquías, pero al fin y al cabo lo está haciendo, porque está diciendo de que no, el principio de legalidad también es importante y no termina de Claro, decir, sí, es lo que no sé si entiendo me que explico, apuntás. En definitiva, digamos, confirma el sobreseimiento, por ende está diciendo el derecho del imputado es prevaleciente, prevalece sobre lo otro. prevalente por respecto del derecho. Sí, es que en realidad siempre el derecho del imputado es prevalente. Hay una Bien, regla general que, digamos, en caso, digamos, de colisión y de duda, ¿sí? La situación se debe resolver en favor del imputado, siempre, en el proceso penal. Ocurre también en el proceso laboral con el principio del dubio properario, ¿no? Siempre que hay una duda sobre cuál es, digamos, eso lo resuelve la propia norma, ¿sí? perfecto, O sea, esa igualdad de jerarquía en los derechos protegidos la resuelve el indubio pro reo, ¿no? perfecto. Entonces No sé estamos en si... esa discusión, esa es una discusión muy común, está muy presente, por eso por ahí aquí se trae a colación a pesar de no haberla puesto en las placas.
Ahora, ¿cómo definimos cuándo una ley penal es más benigna? Ese es otro problema. Ese es otro problema. Y ese problema la Corte lo abordó muy exhaustivamente en el caso Rebelo, en el 2006, no hace tanto. Y lo que dijo es, cuando uno tiene que establecer cuál es la ley penal más benigna, ¿sí? Cuando, digamos, uno tiene que comparar regímenes legales, tiene que compararlos en su totalidad, ¿sí? Dice, debe desecharse la posibilidad de aplicar, a partir del criterio de mayor benignidad que establece el artículo 2 del Código Penal, distintos regímenes legales de forma parcial, pues la comparación entre dos normas que se suceden en el tiempo se debe realizar tomando la totalidad de sus contenidos, entre los que se consideran no solo la sanción, sino los elementos típicos y las circunstancias agravantes o atenuantes, sino también las situaciones que influyen en la ejecución de la pena. Ese caso tiene un dictamen brillante de quien fue Procurador General de la Nación, Esteban Rí, al que la Corte remitió. Y lo que dice es básicamente, a ver, cuando usted quiere determinar cuál es la ley penal más benigna, no puede tomar un pedacito de una norma y un pedacito de la otra. Tiene que compararlas en su totalidad, ¿sí? No se puede hacer lo que se llama un mosaico de normas. Bueno, te aplico, digamos, porque es más benigna la tipicidad de esta, pero te aplico la pena de esta. Y les voy a poner un ejemplo. Supongamos que sale una norma que establece con menor pena, supongamos el robo en banda, ¿sí? ¿Saben lo que es el robo en banda? El robo en banda es cuando más de 3 personas o más de 2 personas, digamos, coordinadamente en un lugar poblado y en banda cometen un hecho. O sea que 3 personas en un lugar poblado, ¿no? Ese es el robo en poblado y en banda. Después está el despoblado y el despoblado y en banda, que es más grave. Bueno, supongamos que no sé, al legislador se le ocurrió un rapto de locura, porque se suben las penas y no bajan, pero bueno, supongamos que al legislador se le ocurre bajar la pena para el robo en banda, ¿sí? Y en vez de ser de 3 a 10 años de prisión, como es ahora, establece una pena de 2 a 4 años, pongamos, o de 2 a 5 años. Y tenemos una persona que fue condenada por robo en polo en banda, ¿sí? A 10 años. Y ahora tiene un mínimo de 5, un máximo de 5. ¿Sí? Claramente, por pena, es más benigno, ¿no? Hasta ahí me siguen. Bueno, supongamos que en ese caso, digamos que robó en banda, ocurrió de noche, en la madrugada. Y la nueva norma, que baja la pena por el robo en banda, contempla una nueva agravante del robo, que es cuando sea de noche. Y le impone una pena de igual o mayor a la que tenía el robo en banda anterior. ¿Cuál pena se aplica? Bueno, la pena que se aplica ahí, ¿sí? Es la del robo en banda común, digamos, porque digamos, digamos, como estaba originalmente al momento del hecho, ¿sí? Que establecía de 3 a 10 años de prisión. Porque si bien se modificó esa norma, hay otra norma que está en el mismo cuerpo normativo, que es posterior, que también contempla una circunstancia que el caso contemplaba. Entonces yo no puedo elegir, bueno, porque como esto era banda, ahora banda es menos, pero si hay una norma que contempla las circunstancias del caso, no se puede aplicar un pedacito de cada uno. Bueno, te aplico un pedazo de esta, que es la que me conviene, y la otra no. ¿Sí? ¿Se entiende? Y eso es lo que dice el fallo Rebelo, básicamente. No podemos aplicarlo de manera fragmentada. Vamos a ver los cambios de la jurisprudencia de la Corte. Bueno, fallo Landa. En este caso, no consideraron la prescripción
en función de la tesis sostenida por la minoría del tribunal al momento del delito previsto en el artículo 146, esa de cometerse se refiere a cuestiones vinculadas a la inteligencia de las normas de derecho común, materia esta que por regla resulta ajena a la competencia de la Corte, es decir, rechaza el recurso extraordinario por una cuestión de decir, bueno, esto no es causa federal suficiente. El 146 es la suposición de identidad, si mal no recuerdo, y había habido un cambio, digamos, en la consideración de cuándo cesaba de cometerse el delito. ¿Sí? Entonces, ahí la Corte dijo, no, bueno, yo en esto no me meto porque no es cuestión federal suficiente. Causa Grevillo Campo, 2014. Acá se le imputaba el enriquecimiento ilícito de funcionario público que había comenzado a ejecutarse a partir de noviembre de 1994 y que continuó ejecutándose hasta diciembre del 99. Ahí se modificó, digamos, el delito de enriquecimiento ilícito por la ley 25.188, y aplicaron la ley vigente al momento del inicio del hecho. Acá se cambia la ley cuando todavía estaba ejecutándose el hecho. Y entonces lo que dicen es, se aplica la que estaba vigente al inicio del hecho. Y el último fallo es el de Viñón en Muña, que generó un escándalo tremendo, fue el tema del 2x1, el 3 de mayo de 2017. Le hizo una aplicación ultra activa de la ley 24.390, la que establecía el cómputo privilegiado para la prisión preventiva para los casos de delitos de lesa humanidad. Que después terminó siendo declarada, se terminó sacando una ley ex post facto, digamos, declarando inaplicable para esos casos. Bueno, fue un tema muy controvertido. Así que les recomiendo la lectura de estos fallos. ¿Sí? Bueno, intenté darles un pantallazo de los principios constitucionales del derecho penal. Voy a dejar de compartir. Quedo abierto a preguntas, para dudas, lo que estimen, digamos, cualquier consulta, no de caso en particular, pero sí de cualquier cosa que quieran preguntar. No sé si hay preguntas en el chat. No han hecho preguntas respecto a esto. Repito que el material va a estar a través de la plataforma mediante la cual se inscribieron. Y ahora sí les consulto si tienen alguna duda sobre lo que estuvimos hablando o algo que les haya surgido a raíz de la exposición. Bueno, por lo Hola, visto ¿qué tal? no. Yo tengo una Ah, consulta. No sé si sí, sale el audio. ¿Se sí, va a sí, seguir sí, sale, dictando sale. clases con respecto a a materia penal? ¿Cómo? ¿Y van a estar dictando clases en materia penal por parte del Sí, colegio, digamos? tenemos previstas dentro de este módulo 2 charlas más que va a estar saliendo la información entre mañana y el viernes. Estamos esperando a que el disertante nos confirme bien la fecha y obviamente después vamos a ver de armar algún otro módulo porque nos quedan obviamente muchos temas pendientes. El doctor ya que consideró que era poco el plazo nos está dando el pie para volverlo a invitar y que nos dé otra charla. Estaría muy bueno. De- Sí, sí, recontra. sí, sí, lo vamos a comprometer, va a quedar, esto está grabado, así que lo comprometemos y tenemos prueba para que lo haga. Eh, pero sí, todavía no tenemos fecha porque vamos tratando de mechar los módulos para que no sean todos de una misma temática. Y bueno, lo vamos dividiendo a los temas en base a lo que creemos que puede llegar a ir dándose, bueno, en un mismo módulo, ¿no? Emi, ahí Ricardo pregunta si podemos compartir el título del libro escrito por el doctor. Luciano, no sé si querés compartirlo. El libro mío es Derecho Penal Económico de la Empresa, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Son 2 tomos editados por Editores del Sur. Si les interesa el tema del derecho penal económico, bueno, es un humilde aporte.
Esa es mi tesis de maestría de la Universidad de Granada. Excelente. Bueno, podemos cargar también a la plataforma. Después le pedimos a Jessy que incorpore todos los datos del libro. Así que si después eh, tenemos los datos Maga, se los hacemos llegar a Jessy y que los agregue. Bueno, chicos, no sé si tienen algo más para consultar. Por mi parte y de parte de la Comisión de la Abogacía Joven, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Maga, por haberlo gestionado. Como dije recién, esperamos que tengamos otra oportunidad para poder coordinar alguna actividad. Está bueno tener jueces del departamento judicial que nos estén dando una mano. Y nada, invitarlos obviamente a que sigan participando de todo lo que son los cursos de iniciación profesional. Bueno, muchas gracias por la invitación y a disposición para cuando quieran algún otro tema, charlamos. Perfecto, perfecto. Como dije, ya está grabado, así que lo vamos a usar para pedir otra charla. Bueno, no hay Muchas problema. gracias a todos y los esperamos la semana que viene. Ya les digo, entre mañana y el viernes va a estar saliendo el flyer y el link para que puedan inscribirse. Hasta luego. Todas. Gracias.